establecido o no cumple con los parámetros de identidad o similitud establecidos en el acuerdo, y se van a los últimos métodos, y en ese punto la diferencia es incierta, lo que el funcionario en ese momento pueda considerar. Entonces es mucho riesgo para ustedes, y la recomendación es siempre llevar esto ordenado. ¿Cómo se conforma el valor en aduana en Ecuador? El precio, el valor de la mercancía, lo que yo pago al extranjero, más los gastos de transporte, más el seguro. Van a ver que esto se parece mucho al CIF. ¿Por qué digo se parece? Porque sí, son los mismos costos que ven involucrados en una compra CIF o CIP, pero CIF y CIP son Incoterms que contienen muchas más cosas que solamente el sistema de costeo. Así que tengan mucho cuidado cuando simplificamos los Incoterms a un mecanismo de costeo, porque estamos perdiendo de vista todas las demás obligaciones que nacen con los Incoterms, ¿sí? Avancemos, Dani, gracias. Tributos a la importación. Bueno, he avanzado bastante rápido. No sé si tenemos alguna pregunta. Sí teníamos preguntas cuando estábamos justamente hablando de lo que era la aduana, si no me equivoco. Denme un momento. A ver, cuénteme, Dani. Ya. Diana nos estaba preguntando, ¿existe alguna aplicación o un documento actual donde se puede clasificar mejor? Bueno, a ver, hay proveedores en el mercado, no voy a dar nombres para no hacer propaganda, no sé si hay alguno que sea socio de la cámara, tal vez, Dani, si es que no hay ninguno, para dar un par de nombres, tal vez. De hecho, nosotros para clasificar les podemos ayudar, pero igual hay el sistema de SENAE mismo, ustedes pueden clasificar por el SENAE, no hay ningún problema, solo tienen que poner la descripción de su producto. Hay otros sistemas como Pudeleco, pero nosotros de igual manera tenemos socios estratégicos como lo es Ferrere. Ferrere de igual manera les puede recomendar una persona, no hay ningún problema. Si ustedes son socios de la cámara, ustedes acceden a descuentos tanto con Ferrere como nuestros aliados estratégicos, ¿no? Entonces no habría ningún problema, estimado Víctor. Si usted tiene alguna recomendación, no hay ningún problema. Bueno, usar en la propia aduana sí es útil, pero siempre tengan en cuenta que el sistema no les va a dar la partida necesariamente exacta, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta, al colocar el nombre de la mercancía, siempre hay un factor de riesgo. Les ayudará, les puede dar una idea general, sí, pero siempre, si ya quieren entrar en una operación un poco más grande, o van a arriesgar un poco más de recursos en una operación de importación, es bueno hacer una revisión con más a detalle, que la pueden hacer con su propia agente de aduanas cuando lo van a hacer, con la cámara, o buscar algún servicio en particular si es que es una operación muy relevante, por ejemplo, y incluso pensar en hacer su propia consulta a la autoridad aduanera. Hay una pregunta en el chat también, veo. Sí. Dice una... Sí, ganó. Adelante. Ok. Una persona natural y que recién quiere iniciarse como importador, ¿dónde se puede averiguar los requisitos por cada partida arancelaria? Eso está en el arancel. Ustedes entran al Ecuapaz, entran primero a la página de la aduana, ¿sí? Dentro de la página de la aduana van a ver la parte que dice servicios para OCE, y luego más abajo algo que dice consulta del arancel. Buscan allí y comienzan a practicar. Comienzan a monear, comienzan a revisar. No sé si en algún momento la cámara piensa dar un curso específico sobre esto, pero ahí van a poder ir viendo y les van a tener al menos nociones. Yo creo que con la explicación que les di antes ya pueden ir dándose cuenta de algunas reglas básicas. Siempre comiencen a comparar o comiencen a identificar la partida de 4 dígitos antes de nada, ¿sí? No salten directo a las partidas de más abajo porque van a caer en errores. Comiencen con los 4 dígitos, donde más o menos puede caber su mercancía, y luego sí ir avanzando. Desde un país X, otra pregunta, desde un país X exportan con una partida XX, pero Ecuador tiene sus partidas dentro de esa partida. ¿Cómo sé que su partida pertenece? Porque cada una no requiere un requisito, y para otras sí tienen un requisito nuevo. Usamos las reglas de clasificación. Dicen, primero lo que va a mandar es el texto de la partida, y luego las notas del propio capítulo, las notas legales, siempre y cuando no se opongan al texto de la partida, es una regla. Pero para hacerlo sencillo, cojan la partida de origen con la que exportan el producto, con la que les envían, busquen solo los 6 primeros dígitos, no los demás, porque siempre van a diferir.
rara vez que coinciden, y si coinciden, cuidado, porque quién sabe, estamos hablando de lo mismo. Los 6 primeros son homogéneos. Cojan esos, busquen esa partida en el arancel, revisen arriba al inicio del capítulo, léanse las notas, no suelen ser muy largas, vean si hay una nota específica para la subpartida, que a veces la hay. Luego van a la subpartida y revisan qué aperturas tiene. Y entonces la primera opción es el texto. La subpartida tiene algo específico. Por ejemplo, estamos hablando de calzado. Y entonces vamos a buscar calzado deportivo y vamos a encontrar una subpartida donde me dice que tenga material sintético en la suela y en la capellada. Y luego otra subpartida que dice que tenga material natural, no sé, ya, por ejemplo. Entonces vamos a ir identificando por el texto. Y finalmente, si es que no hay ningún texto que le cuadre, hay siempre la opción final de los demás, seguramente va a ser esa. Eso como un ejercicio básico inicial. ¿Y existe alguna aplicación o documento actual donde se puede clasificar mejor? Bueno, ya creo que lo comentamos. Vamos a ver el tema de tributos, ¿sí? A ver, todo lo anterior que vimos, el tema de valor y el tema de la clasificación, es básico para esto, para poder saber cuánto tengo que pagar. Eso es una de las reglas que la clasificación me da. La clasificación me va a decir cuáles son las tarifas, y el valor me va a dar en cambio la base imponible. La mayor parte de las veces, porque hay unas pocas partidas arancelarias que tienen aranceles, en el caso de Ecuador, específicos o compuestos. Específicos cuando tienes una combinación de, específicos cuando tienes un valor fijo por unidad o por peso, por ejemplo, $6 por par, ¿sí? En el caso de algunos artículos de calzado. O el compuesto que tiene una parte ad valorem, una parte porcentual más una parte específica, como ejemplo el caso de los licores, y también es llantas, si no me acuerdo mal, y textiles, que van a tener un componente de porcentaje y otro componente de una cantidad de dólares por cada kilo o por cada unidad. ¿Cuáles son los tributos, los principales tributos a la importación? Los derechos arancelarios son los clásicos, típicos que ya conocemos, el porcentaje que le aplica, de los que acabamos de hablar, el FODINFA, ¿sí? Y el FODINFA, que también va a aplicar de acuerdo a la clasificación arancelaria, y el FODINFA es 0.5%, aplica a prácticamente todo, salvo a medicinas y a los insumos para producirlas. Y el IVA y el ICE. El IVA y el ICE aplican de acuerdo a las reglas de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, en la aduana, muchas veces este atributo de IVA o ICE sí está atado a la subpartida, pero luego encontramos códigos suplementarios, que fue lo que vimos antes, o códigos complementarios que diferencian un producto que va a pagar más o va a pagar menos, ¿sí? Y adicionalmente hay lo que se llama los códigos liberatorios. El código liberatorio no es parte de la estructura del arancel. El código liberatorio, yo en la declaración de aduana lo pongo en otro campo y me va a permitir exonerarme de pagar el IVA. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque la regla no es necesariamente a través del arancel, sino aparte tenemos que saber que hay productos que tienen IVA cero, como por ejemplo lo que es alimentos, lo que es medicinas, material de empaque, las flores, ¿sí? Las ramas verdes para arreglos florales, entre otras, van a estar con IVA cero, ¿sí? ¿Por qué? No porque esté en el arancel, sino porque lo dice la ley. Entonces probablemente yo veo una partida arancelaria y el sistema me va a liquidar IVA 12. Pero tengo que ver si estoy declarando bien el código suplementario o si tengo que usar un código liberatorio para exonerarme de ese IVA. ¿Cómo sé que lo tengo que pagar? Anótense, artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Ahí vamos a ver las reglas de los productos que están sujetos a IVA cero. ¿Ok? Los aranceles ad valorem se calculan sobre el valor en aduana, ¿sí? Pero el IVA se calcula sobre la suma del arancel, el valor en aduana y otros cargos. Entonces ahí tenemos una pequeña regla de cómo calcular el IVA. Ese IVA va a ser siempre un poco más engorroso, ¿sí? Tenemos valor en aduana, luego sumamos todo esto, vamos a hacer un ejercicio práctico ahora mismo, y otros cargos como qué, por ejemplo, si hay una salvaguardia, si hay un antidumping, si hay un derecho compensatorio, ¿sí? Voy a proceder a compartirles
otra pantalla donde vamos a ver un pequeño ejercicio de clasificación que les he preparado. A veces tengo demasiados archivos aquí. Aquí está, perfecto. ¿Ya? Bien. A ver, estamos viendo un pequeño ejercicio para calcular los impuestos. Voy a ajustar la pantalla. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Establecer la clasificación arancelaria. Entonces, por ejemplo, buscamos un proveedor, encontramos un proveedor de portaclips, ¿sí? De PVC, de figuras de animales, varios colores. Lo encontramos en alguna de las páginas que la Cámara recomienda para buscar proveedores, ¿sí? En una de las páginas que se considera confiables. Vemos que es un producto hecho de plástico. La mayor parte de productos de plástico se van a clasificar de acuerdo a la materia, de acuerdo a la materia de la que están hechos. Entonces es un portaclips. Es un portaclips, así que es otros productos adicionales, otros productos, las demás manufacturas de plástico. Eso lo vamos a encontrar en la partida 3926, ¿sí? Y vamos a buscar su partida arancelaria y vamos a encontrar que en la 10 tenemos artículos de oficina y artículos escolares. Entonces tenemos una partida con texto exacto para el portaclip. Es posible que encontremos otro tipo de figura o de artículo plástico que no va a tener ninguna definición que cuadre y terminemos en la 392690, que serían las demás manufacturas que no están comprendidas acá. ¿Ok? Tributos aplicables. En esa subpartida tenemos un 20% de arancel, tenemos el CONIFA de 0,5, tenemos IVA de 12 y no aplica ICE. ¿Listo? Con la partida arancelaria ya tenemos claro exactamente qué es lo que vamos a pagar en términos porcentuales. Ya, tengo una pregunta de un tema del IVA, pero la contestamos enseguida. Luego, ¿qué es el segundo factor? Lo que ya hablamos, valoración. Entonces, ustedes cotizan al extranjero, cotizan a la empresa china y les da un precio unitario. Pero si piden más de 5.000 unidades, les da un mejor precio. Eso es un ejercicio hipotético. La cantidad que van a solicitar van a ser 6.000 unidades. Entonces, tienen un precio total de 1.740 por estas 6.000 unidades. Digamos que cada unidad pesa unos 10 gramos, ¿sí? Es un portaclips pequeñito. Y el precio del flete que esté en $1.10 por kilo. Igual, hipotético, en el ejemplo. Pero el ejercicio les va a permitir a ustedes hacer esto con los datos reales cuando hagan su cotización. El costo que van a tener que pagar por ese transporte es $66. Cotizan un seguro. Siempre es recomendable, honestamente, que la mercancía esté asegurada, y en este caso su costo es $17, ¿sí? Valor en aduana va a ser la suma del costo, el flete, el seguro. Ejercicio que yo recomiendo: ver la diferencia entre el precio inicial y el precio ya sumados todos estos costos, ¿sí? En este caso es alrededor de un 5%. Si le agregamos decimales, esto va a ser más, pero no es la idea. La idea es que ustedes, cuando hagan el ejercicio real y cuando comiencen a hacer los ejercicios reales, cuando comiencen a cotizar en serio, va a llegar un punto en el que tengan, de acuerdo a la rama del mercado en el que se están moviendo, cuál es el porcentaje usual. Por ejemplo, en bienes de capital es muy posible que ese 5 no sea 5, que ese porcentaje de margen sea, por ejemplo, 3. Y en bienes de consumo, sobre todo si por ejemplo el flete es aéreo, es probable que ese margen sea un poco más alto.
ese porcentaje mágico, de acuerdo a la rama del negocio en el que ustedes están involucrados, de acuerdo al tipo de producto que están importando, les va a permitir hacer más rápidas sus análisis cuando vean un proveedor. Ven un proveedor y saben que sobre ese precio que están viendo allí hay que agregar un porcentaje X, que es el que les va a dar la idea de cuál va a ser ya el costo para tenerlo o para traerlo hasta acá, hasta el país, ¿sí? Luego viene la liquidación de impuestos. Y aquí, como les decía, en el caso del arancel es fácil. Cojo el valor en aduana y lo multiplico por la tarifa, que ya saqué, que es 20%. Valor en aduana por tarifa igual para el FODINFA. Multiplico por la tarifa. Y el IVA, que es el especial, tengo que sumar todo, ¿sí? Sumarlo todo lo que ya calculé y luego multiplicarlo por la tarifa de IVA. Entonces, vuelvo a hacer el ejercicio. Estos son los impuestos, divido para el monto de la base que tengo y me da un número. Ese de nuevo es mi número mágico. Es el número que yo sé que aproximadamente tengo que cargarle al valor que estoy viendo. Entonces yo veo una cotización del extranjero y yo ya sé que mínimo tengo que tener estos porcentajes adicionales para que me empiece a parecer interesante para traer al país ese producto, ¿sí? Eso es un bonus track. Esto ya lo manejarán ustedes cuando comiencen a hacer sus propias operaciones. Tendrán diferentes formas, diferentes formatos, tendrán diferentes costos que agregar o que excluir de acuerdo a su propia operación. Pero, por ejemplo, el precio, suman los costos, en este caso sumen estos dos, ¿sí? Los tributos y en otros que suele estar la gente de aduanas, por ejemplo, para hacer la transmisión, ¿sí? Algún otro costo de manejo, algún costo de un permiso. Si tienen que sacar un INEN, anótenlo aparte, si es que están sumando sus valores. Y finalmente eso les da otro número mágico, que es el margen que ustedes van a tener ya con todos los costos. Entonces saben o van a saber que cuando vean esta cotización, a eso tienen que agregarle al menos un 50% para saber que va a ser interesante o no traerlo. Porque sobre eso ustedes tienen que agregar su margen de ganancia. ¿Ok? Entonces, este ejercicio también se los puedo dejar, es un ejemplo muy básico y como digo, son valores hipotéticos, pero al menos es una guía para que ustedes puedan ir viendo cosas que deberían tener en mente al momento de hacer una operación, ¿sí? Las recomendaciones que les he dado anteriormente, siempre que todo esté totalmente documentado, cada operación, cada pago al extranjero, para evitar o prevenir pueda haber algún tipo de riesgo. Estamos compartiendo de nuevo, Dani, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, entonces no sé si tenemos preguntas en este punto. Había una que me quedó, creo que suelta, pero artesanos se exoneran del pago de un impuesto. Bueno, los artesanos tienen un tema de declaración de IVA especial, pero lo que pasa es que en la importación no tienes la regla. Entonces lo que vas a tener que hacer es recuperarlo luego. ¿Sí? Avancemos entonces, si no tenemos... ¿Qué sucede con la mercancía faltante que no se despachó en el país de origen por error del proveedor y que el importador haya cancelado los tributos en la liquidación? ¿El SINAE lo reembolsa? No. Si es que tú tienes un caso de eso, si no hiciste la corrección al momento de hacer la declaración, lo único que te queda es un reclamo de pago indebido. Pero si ya se liberó la carga, va a ser bien difícil que te den con lugar. Los faltantes que se detectan en el aforo, esos pueden dar lugar a la corrección de la declaración para que no tengas que pagar el excedente, ¿sí? Y cuidado, si tienes un proveedor que es un poco descuidado y anda mandando carga con faltantes o con sobrantes, el sobrante es el más peligroso de todos, porque la aduana, si lo detecta el sobrante en un aforo, puede presumir que estás tratando de evadir impuestos. Entonces, te va a mandar a unas sanciones muy fuertes, o incluso a una denuncia por delito. Ten mucho cuidado con eso y ser muy exigentes con ustedes. Tenemos a alguien con el audio.
Bien, entonces avancemos a la siguiente slide, por favor. Infracciones. Ok, tenemos la típica falta reglamentaria, es el 50% de un SBU, $200 para este año. Se produce cuando, por ejemplo, por errores en la declaración, es una de las causales, así que digitaron mal. Generalmente quien va a hacer esto es el agente de aduanas, quien va a digitar. Entonces tengan o sean muy exigentes con sus agentes de aduana. Si tienen una falta reglamentaria por errores en la digitación de la declaración, tienen que ser muy exigentes con su agente y decirle, bueno, ese error no es mío como importador, ¿sí? Ahora, hay también faltas reglamentarias por rechazo de la DAI, cuando es, por ejemplo, por errores en los documentos, y eso sí será imputable al importador, porque es el importador quien proveyó esos documentos, quien recibió de fuera un BL, quien recibió de fuera una factura, y no se fijó que los documentos tenían un error. Tenía, por ejemplo, la factura no estaba igual que el packing list, o la factura no estaba igual que el BL. El packing list no es documento de acompañamiento, pero si está diferente de la factura y lo presento, esa discordancia me va a dar lugar a que existan observaciones de aduana. Y yo puedo pedir un rechazo de la DAI para evitar otras sanciones más fuertes por errores en los documentos, pero voy a tener una falta reglamentaria. También hay falta reglamentaria por levantamiento del abandono. No declaro a tiempo, entre los 15 días, dejo que pase el tiempo y al momento de levantar el abandono me van a aplicar una falta reglamentaria. ¿Ok? Contravenciones. Las contravenciones son un elemento más fuerte de sanción, ¿sí? Aquí no vamos a hablar de los delitos ahorita, solo estamos hablando de las dos que impone la aduana. El tema de delitos tiene toda una connotación aparte. Las contravenciones, por ejemplo, sobrantes detectados en el aforo siempre que el valor sea menos a 150 salarios básicos, que es $60,000 para este año, van a tener una multa de 10 veces los tributos que no se hubieran pagado o que no se hubieran pagado en caso de no haberse detectado el sobrante, ¿sí? Así que es muy muy fuerte la sanción y, como habíamos comentado antes, tienen que ser muy exigentes con su proveedor, que sea el despacho correcto. Si es la primera vez que ustedes traen con un proveedor, tienen el derecho de examinar su carga antes de declarar. Ese derecho de inspección les permite, por ejemplo, revisar y ustedes ver que hay un faltante y decir, ok, entonces quiero que el canal de aforo sea aforo físico, que el faltante se revise allí y yo corrijo los documentos, corrijo lo que tenga que corregir para poder pagar lo que corresponde sin pagar el exceso de impuestos por ese faltante. O si soy yo quien veo que hay un sobrante, pues inmediatamente pido a mi proveedor la justificación y presento mi declaración con el total, para que no sea un sobrante detectado en el aforo. Cuando ya tengo una relación más recurrente con el proveedor, ¿sí? Es recomendable igual advertirle que hay que tener cuidado con las cantidades, ¿ok? Y adicional, siempre es recomendable un contrato donde se puede establecer como responsabilidad o responsabilidades respecto de quién hace qué, y obviamente exigirle a ese proveedor el cumplimiento. ¿Qué otro tipo de multas tienen que tener presentes como importadores? Incumplir con el plazo de reembarque. ¿Qué pasa si la aduana les dice esa mercancía es de prohibida importación o es no permitida porque no tiene el documento de control? Les ordena el reembarque, les da 30 días. Si no lo cumplen, la multa es 10 salarios, que son $4,000. Y es una multa muy representativa para cualquier operación. ¿Ok? No presentar el documento de acompañamiento. 10% del valor de la mercancía. Imaginemos que traen un contenedor de $20,000, una multa de $2,000, a cualquiera le va a caer muy muy mal. Y eso es por no presentar los documentos de acompañamiento junto con la declaración. Así que no importa que subsanee luego, ¿ya? Tiene que estar junto con la declaración. Es responsabilidad del importador darle a la agente de aduanas todos los documentos y es responsabilidad de la agente de aduanas cargarlos todos en la declaración. Eso también tienen que tenerlo muy presente, como debe ser en ese caso exigentes con su agente, y asimismo saber que su agente les va a exigir. Y si su agente es alguien muy laxo, que no les exige que le entreguen todos los documentos, más bien tengan cuidado porque pueden terminar viéndose abocados a sanciones de este tipo, y es preferible que su agente sea exigente y les diga, no, tienes que darme el documento A, B, C que te está faltando, para poder hacer la transmisión, con lo cual van a evitar sanciones posteriores. Consideraciones en cuanto a las sanciones. Las infracciones aduaneras
se rigen por el principio de responsabilidad objetiva. ¿Qué significa eso? Mera transgresión de la norma. Es típico que un importador pueda contestar dentro de una impugnación de una infracción: es que yo no quise, es que fue sin intención, es que no hubo intención de evadir tributos, es que pasó esto, o dar cualquier tipo de justificación o explicación para lo que pasó. ¿Qué ocurre en ese caso? Primero, para yo comenzar a explicar o justificarme o excusarme de por qué hice algo, estoy reconociendo que lo hice. Automáticamente la sanción aplica. ¿Por qué? Porque la responsabilidad efectiva dice norma, hecho, sanción. No importa la intencionalidad, ¿sí? Eso en materia de faltas reglamentarias y contravenciones. No hay explicación que valga en cuanto a elementos subjetivos, únicamente elementos objetivos. Entonces, ¿cómo se impugna una sanción? Si son impugnables, no van a impedir el despacho, yo puedo incluso garantizar, pero ¿cómo las impugno? Bueno, tienen que tener totalmente documentado qué es lo que están haciendo. Tienen que siempre tener la información suficiente de sus importaciones y de sus despachos, los documentos correctos, entregarlos a su agente de aduanas para cada despacho y observar con cuidado cuando les quieren poner una sanción si realmente hay una justificación válida para que no proceda, ¿sí? Sí se puede equivocar la aduana. Por ejemplo, hay una sanción por no transmitir a tiempo un determinado documento en el sistema. Ustedes sí lo transmiten, pero al hacerlo hay un lapsus en uno de los registros y entonces no se asoció correctamente, o habiéndose asociado correctamente no está registrado en el campo que corresponde, ¿sí? Me ha pasado con listas de pasajeros de aerolíneas. Registran el vuelo de salida, pero al momento de marcar la opción, marcan como que hubiera sido un vuelo de entrada. Entonces la aerolínea transmitió, sí transmitió. No le pueden aplicar la multa de $2,000, que es 5 salarios básicos por haber transmitido tarde o por no haber transmitido un listado, pero le tocará aplicar una reglamentaria por el error en la transmisión, ¿sí? Esa clase de situaciones son las que pueden atacarse en una impugnación de una sanción. Generalmente las faltas reglamentarias son las más difíciles de impugnar y atacar porque les notifican directo con la liquidación, ¿sí? Y una explicación que es un Twitter, ¿no? Es una observación de tamaño de todo mayúsculas que es dificilísimo de leer y esa es su razón de la multa. Cómo evitarlas, como digo, siendo prolijos, siendo cuidadosos en los documentos, revisando los documentos antes de entregarlos a la gente y exigiendo que la gente a sí mismo los revise y que la gente transmita adecuadamente y se haga responsable si es que transmite mal. ¿Sí? Avancemos, creo que nos falta la última lámina, Daniela, estamos llegando ya, nos hemos pasado unos minutos y qué bueno que todavía tenemos público. Esa es una descripción súper rápida que les va a servir formalidades aduaneras a la importación. Entonces, ¿qué es la importación al consumo? Que es la más usual. Eso es un destino aduanero, perdón, es un régimen aduanero. Yo mismo me tropecé aquí. El destino aduanero es el concepto general, los regímenes son el concepto específico, y dentro de los regímenes tenemos el de importación para el consumo o nacionalización, que es el más usual que van a ver y que representa el 70% de las declaraciones que recibe la aduana, que ustedes seguramente es el que van a tener que usar. Permite que mercancías extranjeras circulen libremente en el país, obviamente luego del pago de los impuestos. Formalidades generales: tiene que estar registrado en el EPAPAS como importador con la entidad electrónica y presentar la declaración aduanera. DAI para import, DAI para export. Para el régimen de importación se considera presentar la declaración desde 15 días antes hasta 30 días después del arribo del medio de transporte. La declaración anticipada es útil para ganar tiempo. Es un riesgo si es un proveedor nuevo, es un proveedor un poco descuidado, con el que me pueden llegar sobrantes o faltantes. Sí, porque yo voy a tener, quién sabe, corregir la DAI, si es que hubo esa situación. Completar los datos de la declaración andina de valor no es un documento aparte. Dentro de la DAI hay una serie de campos. Esos son su declaración de valor y ahí están forma de pago, método, etcétera, ¿sí? Que les va a permitir a la aduana hacer el ejercicio de valoración de la mercancía. Y cuando la mercancía se sujeta a documentos de control previo, documentos de acompañamiento, muchos de ellos,
o la mayoría, habrán de tramitarse antes de que las mercancías sean en el extranjero embarcadas con destino al Ecuador. Entonces, mucho cuidado porque hay documentos que no van a poder ser obtenidos en el país. Hoy en día los certificados de calidad sí pueden, por ejemplo, ser sacados acá cuando la mercancía ya llega, pero hay otros que no lo permiten. Los registros sanitarios, por regla general, no. Últimamente, con el tema de la pandemia, hubo ciertas flexibilizaciones y se permitió. Pero mucho cuidado. Los fito son claves porque hay que sacarlos siempre antes, los fitosanitarios, ¿sí? Para importación de materiales vegetales, así como los zoosanitarios para importación de productos animales. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Espero que haya sido productiva esta hora y cuarto de charla que hemos tenido. Les vamos a compartir la presentación, ya la tiene Daniela. También les voy a compartir el ejercicio que preparé. Y no sé si tienen alguna pregunta final, encantado. Si no, ahí cerraríamos. Muchísimas gracias, Víctor. De igual manera, todos les recordamos que este webinar fue grabado y que lo pueden encontrar en la página del canal de YouTube de la Cámara. Estamos como Cámara de Comercio Ecuador Shanghái, China. Muchas gracias a Ferrere, también él es uno de nuestros socios aliados de la Cámara. Todas las personas que son afiliados a la Cámara reciben beneficios por ser parte de nuestra familia. En Ferrere ustedes reciben descuentos, igual cualquier duda o inquietud. Tal vez, Víctor, si nos puedes ayudar con tu contacto para que la gente, si es que tiene más dudas, te pueda consultar directamente. Pues te les pongo aquí en el chat, ¿te parece? Perfecto, no hay ningún problema. No, pero perdón, creo que lo mandé como respuesta privada. Debo mandarlo a todos. Everyone. Ya.